Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén listos porque tenemos bomba. Hoy nos adentramos en un tema que sé que a muchos les tiene en vilo, el misterio, la magia, y la innegable química que traspasa la pantalla. Hoy, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no nos conformaremos con la misma historia de siempre. Ya saben, fueron pareja en la ficción, la química era espectacular, rumores de romance, pero nunca confirmaron. No, señores. Hoy vamos a destapar secretos inéditos, detalles que la prensa prefirió ignorar, pistas que nos acercan a una verdad mucho más jugosa y explosiva. Prepárense para descubrir un lado diferente de esta historia, uno lleno de intriga, de momentos que podrían haber cambiado todo, y por qué no, de una posible conexión que va mucho más allá de la pantalla y que, tal vez, sigue viva en secreto. Así que si son fans de las series turcas, si adoran las historias de amor complicadas, si les encanta el drama, y sobre todo, si quieren conocer la verdad detrás de los rumores, quédense hasta el final. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de secretos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada de lo que tenemos preparado. Empecemos. Bueno, como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su increíble interpretación en la serie Erkencikus, conocida en muchos países como Pájaro Soñador. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Era algo que se sentía, se veía, se respiraba. La pantalla ardía con cada mirada, cada roce, cada escena, era palpable. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? ¿Era todo parte de la magia de la actuación, o había algo más, algo que iba mucho más allá del guión? Todos conocemos la historia oficial, ¿verdad? Dos actores amigos trabajando juntos. Se rumoreó un romance, pero nunca se confirmó de manera directa. Luego cada uno siguió su camino. Pero, ¿y si les dijera que hay detalles, pequeñas piezas de un rompecabezas que al unirlas, podrían cambiar por completo esa narrativa? ¿Y si les revelara secretos que la prensa, por alguna razón que desconocemos, prefirió ignorar o minimizar? Comencemos con algo que para muchos fue el principio de todo, los primeros encuentros. Antes de Erkencikus, Can y Demet ya se conocían, pero no eran cercanos. Se cruzaban en eventos, en fiestas de la industria, en presentaciones de series, pero no había una conexión especial, un vínculo que los uniera más allá de lo profesional. Eran, en esencia, dos profesionales que se movían en el mismo circuito, pero no eran amigos ni compartían intimidad. Sin embargo, todo cambió radicalmente durante los castings para la serie. Los productores de Erkencikus buscaban la pareja perfecta, la chispa, la magia que conectara con el público y los mantuviera pegados a la pantalla. Y desde el primer momento, la química entre ellos explotó. Fue algo que los presentes notaron al instante, una electricidad que se sentía en el aire. Las pruebas de cámara fueron cruciales. Se dice que las grabaciones de prueba se extendieron por horas, con Can y Demet ensayando escenas una y otra vez. No era solo cuestión de memorizar diálogos, sino de sentir la conexión, de transmitir las emociones que requería el guión. Los directores quedaron impresionados, pero no solo por la actuación, sino por algo que no se podía fingir, la atracción, la complicidad que fluía entre ellos de manera natural. Las miradas, los roces accidentales, las risas cómplices, todo indicaba que entre ellos había algo especial, algo que trascendía el simple compañerismo laboral. La energía que emanaban era innegable, un imán que atraía a quienes los rodeaban. Fue en esas primeras pruebas donde la semilla del misterio, del romance, comenzó a germinar. Un dato curioso es que durante esos primeros ensayos, Can Yaman era conocido por ser muy profesional, metódico y, por qué no decirlo, un poco distante. Era reservado, enfocado en su trabajo, y no solía abrirse fácilmente a los demás. Demet, en cambio, era más abierta, más extrovertida, más accesible. Tenía una personalidad más brillante, más vivaz. Su energía era contagiosa y, por lo general, lograba crear un ambiente relajado y divertido. Pero a medida que las semanas pasaban y conforme ensayaban, compartían horas de trabajo y se conocían mejor, Can comenzó a mostrar un lado diferente. Comenzó a abrirse, a romper esa barrera de profesionalismo que lo caracterizaba.
Empezó a mostrar un lado más vulnerable, más tierno, más cercano. Se dice que en esos momentos, sus miradas se volvían más largas, más profundas. Las conversaciones se volvían más personales, más íntimas. Empezaron a apoyarse mutuamente, a compartir confidencias, y los miembros del equipo nota van una cercanía que iba mucho más allá de lo puramente profesional. Y aquí es donde empezamos a adentrarnos en los secretos que la prensa, por alguna razón, prefirió dejar de lado. Fuentes cercanas al rodaje que prefieren mantenerse en el anonimato, han revelado detalles sorprendentes y jugosos. Por ejemplo, se dice que hubo varios momentos de tensión en el set. Momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa. Escenas románticas que se grababan una y otra vez, no porque la actuación no fuera buena, sino porque la pasión era demasiado intensa, la química entre ellos era tan palpable que interfería en el rodaje. La emoción era tan grande que en ocasiones, se les hacía difícil controlar. Algunos miembros del equipo hablaban de miradas prohibidas, de conversaciones a escondidas, de un lenguaje corporal que revelaba mucho más de lo que se decía con palabras. Se rumorea que en ciertas ocasiones, las grabaciones tuvieron que ser interrumpidas porque la emoción era demasiado. Era como si la energía entre ellos fuera tan fuerte que interfería en el rodaje, que descontrolaba la situación. El equipo técnico y artístico se percató de que entre Khan y Demet existía una conexión especial que superaba lo profesional. Se veían largas conversaciones a solas, risas cómplices y miradas que se prolongaban más de lo necesario. La tensión sexual entre ambos era innegable, y el equipo era testigo de ello. Otro dato interesante es que durante la grabación de la serie, ambos estaban solteros. Esto, por supuesto, alimentó los rumores de romance. La prensa, los fans, las redes sociales, todos querían saber si esa chispa que veían en la pantalla se trasladaba a la vida real. Todos se preguntaban si la magia que veían en Erkentzikos era real. Pero, ¿qué decían ellos? ¿Qué hacían para mantener las apariencias? ¿Cómo manejaban la situación? La respuesta es de todo. En entrevistas se limitaban a decir que eran buenos amigos, que la química en pantalla era producto de su profesionalismo y de su trabajo en equipo. Que se sentían cómodos trabajando juntos y que habían establecido una relación de amistad. Intentaban minimizar la situación, pero era evidente que estaban siendo cautelosos. Pero entre bastidores, la historia era diferente. Se dice que a menudo se les veía compartiendo cenas, paseando juntos por las calles de Estambul, y pasando mucho tiempo juntos fuera del set. Salían a cenar a restaurantes discretos, se reunían en las casas de amigos en común y, en general, pasaban mucho tiempo a solas. Las salidas eran discretas pero frecuentes. Y aquí viene otro secreto, uno que ha despertado la curiosidad de los fans durante mucho tiempo: hubo un viaje. Un viaje que supuestamente se realizó por motivos de trabajo, una sesión de fotos o una promoción de la serie. Pero según fuentes internas, ese viaje fue mucho más que eso. Se dice que fue un momento de conexión, de intimidad, donde la barrera de la profesionalidad se rompió por completo. Fue el punto álgido de su relación, donde la tensión acumulada finalmente explotó. ¿Qué pasó en ese viaje? Esa es la pregunta del millón. Algunos aseguran que hubo algo más que amistad, que la relación trascendió lo profesional y que vivieron un romance apasionado y secreto. Otros dicen que las circunstancias o los miedos personales lo impidieron. Que la presión mediática, las carreras profesionales y las inseguridades personales jugaron un papel crucial y frenaron la relación. Las especulaciones sobre lo sucedido en ese viaje se han mantenido durante años. Las fuentes internas han mantenido el secreto, y nadie ha confirmado ni desmentido los rumores. Pero lo cierto es que a partir de ese viaje, la relación entre Khan y Demet cambió. Hubo un antes y un después. Y luego, llegó el final de la serie. Un final que dejó a muchos con el corazón roto, pero también con la esperanza de un posible futuro para Khan y Demet, tanto en la ficción como en la vida real. El último episodio de Erkentzikos fue un éxito rotundo, pero también marcó el fin de una era. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con la conexión que parecía tan fuerte? ¿Qué sucedió con la chispa que encendió el mundo de la serie? Aquí es donde la historia se vuelve aún más enigmática y llena de incertidumbre. Después de Erkentzikos, ambos tomaron caminos separados. Khan se enfocó en su carrera internacional,
buscando nuevos horizontes y conquistando el mundo con su talento y carisma. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, consolidando su carrera como actriz y protagonizando nuevos proyectos. Y aunque se les ha visto juntos en algunos eventos, en estrenos, en festivales, la distancia física, y quizás también emocional, se hizo evidente. Las fotos y los vídeos mostraban una relación cordial pero distante. La cercanía y la complicidad que los caracterizaban en Erkenci parecían haberse desvanecido. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que esa chispa, que parecía tan intensa, se apagase? ¿Fue la presión mediática? ¿Las agendas profesionales incompatibles? ¿O simplemente el momento no era el adecuado? ¿Se dejaron llevar por el miedo y las dudas? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que desde entonces han sido muy cautelosos con su vida personal. Han evitado hablar el uno del otro en entrevistas y han mantenido una distancia que para muchos es la prueba definitiva de que algo pasó. Han evitado hacer comentarios sobre la relación y han preferido mantenerse al margen de cualquier rumor o especulación. Pero, ¿y si les dijera que incluso ahora, la conexión sigue ahí, latente, esperando el momento adecuado para resurgir? ¿Y si les revelara que en ciertas ocasiones han dado pistas, pequeños guiños, que podrían indicar que la historia no ha terminado? Se dice que en entrevistas recientes han utilizado ciertas palabras, ciertas frases, que solo los fans más atentos y observadores han sabido interpretar. Han hablado de recuerdos inolvidables, de momentos especiales, de una conexión única. Palabras que para muchos son más que simples casualidades y que sugieren que el vínculo entre ellos sigue vivo. Se dice que en redes sociales han compartido publicaciones que para los más observadores son más que simples casualidades. Han publicado fotos de lugares que frecuentaban juntos, han comentado publicaciones de amigos en común, y han utilizado emojis y hashtags que han despertado la curiosidad de los fans. Se dice incluso que hay señales de un posible reencuentro en el futuro. Algunos fans han encontrado pistas en entrevistas, en publicaciones en redes sociales y en las decisiones profesionales de ambos. Creen que en algún momento sus caminos podrían volver a cruzarse, ya sea en un nuevo proyecto, en una colaboración o simplemente en un encuentro casual. ¿Será cierto? ¿Será que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir todavía tiene un capítulo por escribir? ¿Será que el destino tiene preparada una nueva sorpresa para esta pareja que cautivó a millones de personas en todo el mundo? Solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto, pero la magia de Erkenci y la química innegable entre sus protagonistas siguen vivas en la memoria de los fans. Lo que sí es cierto es que su historia, su química, su misterio, sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Siguen siendo una de las parejas más queridas de las series turcas, y sus fans continúan soñando con un reencuentro, con una segunda oportunidad para que su amor florezca. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Creen que la historia de Can y Demet podría tener un final diferente al que conocemos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó en el viaje o sobre el futuro de su relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, si tienen más información o detalles que quieran compartir, son bienvenidos. Si conocen alguna fuente confiable que pueda corroborar estos rumores, no duden en compartirla. La verdad es que investigar y compartir estos detalles con ustedes ha sido increíble. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los secretos de Can Yaman y Demet Özdemir, y que, como yo, se hayan quedado con la intriga y la emoción. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos destapando secretos, desvelando misterios y hablando de las historias que nos apasionan. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.